good? Amén, gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos en este día precioso. Yo te bendiga, querido hermano, que se están conectando con nosotros hoy y nos están viendo en la semana. Le damos una cordial bienvenida a Purpose Church de Nueva Jersey, aquí en vivo y a todo color. ¡Aleluya! Amén. Saludos y bendiciones a los hermanos, los pastores de Nicaragua, Juan Carlos Castillo Pacheco, de la Florida, Costa Rica, ¿verdad? Argentina, de Florida, los hermanos que nos ven y se ponen en contacto con nosotros en la semana también. Especialmente el pastor de Nicaragua está muy apegado, está en contacto con nosotros mucho. Amén. Toda la semana ve los mensajes y están más que bendecidos ellos. Aleluya por eso. Amén. En este día vamos a... yo quiero continuar. Cedric, te voy a tirar un curve here, pero vamos a continuar el mensaje sobre dominio, pero vamos a coger un detour. Okay. Vamos a continuar el mensaje de dominio, pero vamos a coger un detour. Porque antes de llegar a entender la realidad de quiénes nosotros somos en Cristo Jesús y el dominio y autoridad que Él nos ha entregado a nosotros, hay una partecita que yo dejé fuera, que no hubiera dejado fuera desde el comienzo. Amén. Así que en este día yo quiero, esto es parte del dominio y autoridad, del mensaje de dominio, pero con un detour, o vamos a llamarle like Dominion Part 2B, but it's going to be a separate, pero va a ser Dominio Parte 2B, pero con un ¿cómo se llama? Paréntesis, un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? ¿Qué me puede decir que es un paréntesis? Algo que está como pendiente o que tiene que ver con algo. Algo como si fuera un subtítulo o un subtítulo, pero tiene el mensaje central, pero algo que es de importancia, que usted no puede dejar pasar por alto. Este mensaje va a ser entre paréntesis, el mensaje, le voy a dar el título ya mismo, pero va a ser el dominio, pero es entre paréntesis esto, lo que vamos a hablar en el día de hoy. Escúcheme, por favor. La semana pasada dijimos, creo que 2 semanas atrás, que Jesús aseguró nuestro poder y autoridad. ¿Jesús qué? Aseguró nuestro poder y autoridad. Jesús logró asegurar todo el poder todo. Cuando Jesús dijo en esa cruz, consumado es, hecho está. Él estaba ya diciendo, he venido a cumplir con la obra o el propósito que el Padre me dio. Entonces ahora, en esa escena del Calvario, cuando Él estaba en la cruz, sabemos que el velo cuando usted estudia cuidadosamente, se da cuenta que el velo del templo se partió en dos, y dice la palabra de arriba hacia abajo. Ok, ahora, yo no voy a entrar en ese estudio ahora del velo y lo grueso que eso no era nada fácil de partir con una mano, o sea, se necesitaba fuerza para eso, pero dice la palabra que cuando Jesucristo expiró, ¿verdad?, su último aliento y dijo consumado es, dice que en ese instante, yo creo que Dios envió un ángel al templo, amén, o quién sabe, 1 o 2 ángeles, ¿verdad?, a romper ese telón de arriba abajo. ¿Qué significó eso para ti y para mí? Que ahora nos dio a nosotros libre acceso a la presencia de Dios, cuando en otro instante no podíamos entrar. Solamente era el sumo sacerdote que tenía la autoridad de entrar a ese lugar para presentar los pecados de la humanidad, del pueblo, ¿verdad? Pero ahora tú y yo tenemos ese acceso de entrar a ese lugar. Pero escúchame bien, ya que tenemos ese acceso, tenemos que entender sí que se nos fue dado dominio y autoridad para reinar aquí en la tierra, pero hay algo entre medio que yo dejé que es muy importante, y es el tema de hoy, entre paréntesis. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ponerlo. No puedo ver más. Hoy queremos hablar de esto, que la obediencia es la clave. La obediencia es la clave. Mira, me fallaste ahí, mamá. Está bien. No, es que la obediencia, diga conmigo, la obediencia es la clave. Usted y yo jamás vamos a poder llegar, escuche bien, a una posición de autoridad o dominio si no aprendemos a obedecer a Dios. Adán y Eva desobedecieron por un instante las órdenes o las instrucciones que Dios le había dado concerniente cuando los puso en el jardín. Hello.
Cuando lo puso en el jardín y le dio todo dominio, toda autoridad, ¿verdad? Él lo hizo libremente, le dio al hombre ese libre albedrío de poder moverse y de poder decir, otorgar, declarar o decretar. Pero entre medio de todo eso, algo sucedió que Eva falló. Y al Eva fallar, pues Adán falló. Pero Dios le pone la responsabilidad de ese fallo al hombre, a la cabeza de la casa. Y los hombres dicen amén. Ok, gloria a Dios. Siempre la responsabilidad va a estar sobre una persona designada por Dios. Y si usted es cabeza de su casa, usted es responsable. No me mire mal, no me mire con los ojos virados, pero usted es responsable de llevar a su familia, escúchame bien, número 1, a pastos verdes, número 2, a la obediencia en Cristo Jesús, amén. Y asegurarse, escúchame bien, y asegurarse de que no que su familia sea perfecta, pero de que su familia entienda y reconozca el temor a Jehová, que es importante. Una de las cosas que nosotros les hemos, palabra grande, una de las cosas que nosotros le hemos inculcado a nuestras hijas en la vida es el temor a Dios. Siempre le hemos dicho, no importa dónde ustedes vayan en la vida, cuando se casen, cuando tengan hijos, lo que sea, recuérdense una cosa, el temor a Jehová es de suma importancia en sus vidas, donde quiera que ustedes vayan. A Jehová hay que reverenciar, tenemos que tener reverencia a Dios. Pero en todo esto tenemos que entender que uno de los elementos del carácter cristiano, es la obediencia. Es la obediencia primeramente a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a sus promesas, la obediencia al Espíritu Santo. La obediencia es lo que te llevará a ti a disfrutar de las bendiciones eternas que Dios te ha preparado de antemano. Hello. La palabra de Dios me dice, no escribí la escritura, no la escribí. La palabra me dice a mí que si somos obedientes, en inglés es la palabra, if we are willing and obedient, we will eat the good of the land. Si estamos dispuestos y obedientes, comeremos del bien de la tierra. En otra palabra, Dios te ha dado a ti provisión tras provisión tras provisión en esta tierra, mientras tú seas obediente y determinado o determinada. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. If you are willing and obedient, si estás dispuesto y eres obediente, va a poder disfrutar de las provisiones de esta tierra que Dios te ha dado a ti libremente. Amén. Y hay diferentes elementos de carácter cristiano. Hay diferentes elementos que todo creyente debe de manifestar en su vida para agradar a Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos, escúchame bien, a los problemas, a las situaciones difíciles, pero es en esos momentos donde tenemos que ejercer el carácter de Dios, de exhibir lo que somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Escúchame bien, es importante que entendamos que a pesar de las dificultades, las tormentas, los valles y todo lo que pasamos en la vida, que entendamos que uno mayor vive dentro de cada uno de nosotros, que nos ha dado el poder y la potestad, aleluya, de poder no solamente vencer al enemigo, sino para también vivir una vida de bendición. Aleluya, gracias Señor. En Romanos capítulo 6, vaya conmigo rapidito ahí, Romanos capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que entiendan que cuando leemos la palabra de Dios, vamos a leerla de tal manera que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que se nos revele. Es importante, amado hermano, que en estos tiempos que estamos viviendo, le pidamos al Espíritu Santo que nos revele a nosotros las páginas de este libro y la esencia del mensaje principal que Dios quiere comunicarle al pueblo. En Romanos capítulo 6, comenzando el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Digan conmigo, en ninguna manera. En ninguna manera. No, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí
you want to talk about deliverance? Here we go. Verse 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Libertados de qué? Del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la justicia. Quiero decirle que el apóstol está hablando aquí a la iglesia, no es tan inconverso. Esta es la iglesia que se ha descarriado. Es la iglesia que ha desobedecido los primeros estatutos y decretos establecidos por Dios en su palabra. Es la iglesia primitiva que tenía todos los dones en efectivo en la congregación, pero estaban haciendo lo que le daban la gana. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es, el fin de ella es, el fin de ella es, el fin. Mire, la palabra no miente. El resultado del pecado, si usted continúa viviendo en pecado, practicando el pecado, tarde o temprano le va a llegar la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra, no lo dice el pastor Billy, el pastor Álvaro, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué? Que si usted continúa viviendo una vida de pecado, en otras palabras, no es que usted pecó una vez, usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar, lo va a restaurar. Pero si continuamente sigue viviendo una vida de pecado, sabiendo hacer el bien y no lo hace, tenga mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mírense como en el mismo capítulo nos habla de la muerte, pero nos presenta también la vida eterna. Aleluya. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que Dios haya bendición en su palabra en este día. En Romanos 6, que hemos leído, nos enseña algo diferente, distinto, pero a la misma vez aplicable. Nos enseña a que estamos, aunque estemos en la gracia de Dios, la gracia de Dios nunca debe de ser un pretexto para pecar. Porque si bien es cierto, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, dice la palabra. Escucha bien. Así que si antes servíamos al pecado, ahora debemos servir a la justicia, porque esa es la meta de nuestra salvación, o el propósito de nuestra salvación, la santificación, porque los frutos del pecado son vergonzosos y su fin es muerte. Y porque lo que Dios nos ha concedido es vida eterna en Jesucristo. Escúchame bien, tu obediencia te llevará a vivir una vida consagrada a Dios. Tu obediencia a Dios te llevará a vivir una vida sometida a Dios. Tu obediencia a Dios te llevará a vivir una vida de bendición delante de Dios. Tu obediencia a Dios te llevará a ti, escúchame bien, a mantenerte firme en los estatutos y decretos establecidos por Dios en su palabra. Yo quiero que alguien entienda esto, porque esto es de suma importancia. Hemos sido libertados del pecado para obedecer. Por eso es que la obediencia es la clave. La obediencia es la clave, la obediencia. Pero ahora quiero aplicarlo a tres cosas. Número uno, que hemos sido libertados del pecado para obedecer. Escúchame, ya usted no tiene que vivir en una vida o bajo una vida de condenación. Todavía existen creyentes en las iglesias que andan, y lo he conocido y he visto algunos todavía, que están viviendo bajo un sentido de culpabilidad. Porque
lo que hicieron antes, sí, yo sé que Dios me salvó, yo sé que Dios me rescató y me perdonó, pero pastor, todavía hay ciertas cositas que hago todavía. Y entonces a veces se sienten que, pero no sé si Dios verdaderamente me ha perdonado o no. Esto es algo que usted tiene que, escúcheme bien, liberar. Es donde entra la liberación. Usted tiene que decidir ya en su vida de que si Dios lo ha perdonado a usted de su pasado, de lo que usted era antes del vicio, la droga, lo que sea. Entonces, el que está en Cristo Jesús libre es. We are free in Christ. Listen. Estamos libres y whom the Son sets free is free indeed. So, ustedes no tenemos ningún derecho de regresar a lo que éramos antes porque estamos ahora en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Soy parte de una nueva creación. Y la palabra dice, lo hemos leído, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecer? Y escúchame bien, cuando nosotros desobedecemos, andamos una línea muy fina del someternos a aquello que nos está jalando a nosotros o nos está apartando del camino de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Y escúchame, por eso es que la palabra dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Tengan mucho cuidado, porque es importante que entendamos que aunque estamos en Cristo Jesús, el enemigo como quiera va a tratar de venir, te va a tratar de tumbar, te va a tratar de empujar hacia un lado. El enemigo no juega juegos. Hello. Estamos viviendo en el tiempo donde Satanás es real y él está tratando de, escúchame bien, de desviar al creyente para que tome un camino distinto y diferente a lo que está siguiendo. El enemigo no te quiere a ti, no te quiere ver a ti en gozo, no te quiere ver a ti en victoria, no te quiere ver a ti bendecido, no te quiere ver a ti viviendo una vida llena del amor de Dios. Pero al inicio de este capítulo 6, I just get excited, de este libro de Romanos, vemos que Pablo, explicando que el creyente no debe volver al pecado porque ha muerto de pecado, porque se ha identificado con Cristo en su muerte y resurrección a una nueva vida, ahora viene a ser algo distinto. Lo hemos dicho aquí, lo he dicho muchas veces, no podemos ser las mismas personas que éramos ayer. No podemos ser las mismas personas que éramos ayer. Y porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Tres razones poderosas por las cuales nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya no debemos de presentar nuestro cuerpo a la inmundicia, a la maldad, sino a la justicia tal como Cristo lo hizo. Y todavía es una vergüenza, una desgracia. Gentes llamadas cristianas, hello, llena de Dios, dicen llena de Dios, no están viviendo para Dios. Y el ejemplo que le están dando a otras personas no es el ejemplo adecuado. No estamos, por eso yo puse aquí elementos del carácter del cristiano, la obediencia. Elementos del ¿qué? Del carácter cristiano. Y uno de esos caracteres cristianos que nosotros debemos que ejercer, que se vea, que la gente pueda ver que somos un pueblo obediente. ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cómo lo voy a decir? O sea, no diga algo de su boca, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Y sus acciones o su comportamiento es como el mundo. Yo no puedo venir los domingos aquí, gloria a Dios, aleluya, te alabamos, Señor. Y el lunes estoy en el trabajo, que me conocen que tengo una boca sucia, un carácter apestoso, y que soy otra cosa totalmente diferente. Por eso yo creo, Cedric, o Cedric, como te llama mi esposa. Yo creo que por eso es que algunas personas cristianas, yo no sé, posiblemente que esté mal, Pastor Álvaro, pero yo creo que posiblemente por eso es que muchas personas creyentes que van a la iglesia los domingos, no invitan gente a la iglesia. Porque otros allá afuera los conocen muy bien a ellos. Saben quiénes son. Tú vas a la iglesia. Y cuando viene a la iglesia, ay, que el hermanito te invitó. Tú no sabes cómo es en el trabajo. ¿Por qué? Mira, usted escucha de esta frase. De cristiano ese no tiene nada. Ya escuchado esa frase, yo creo, no sé ni cuántas veces ya. De cristiano ese no tiene nada de cristiano. Porque te conoce bien. Entonces, pues algunas personas, ay, sí, pastor, pero es que yo invito, pero es que siempre me dan excusas. Sí, I wonder why.
Siempre me dan excusas. No, y es la realidad de las cosas. En esta misma línea de pensamiento, escúchame bien, por favor. El apóstol Pablo ahora plantea, palabra boricua, un primer argumento. Yo escribo para explicar, le plantea un primer argumento para explicar la enseñanza que está impartiendo con respecto a la enseñanza. No confundí ahí. Debemos obedecer al Señor porque hemos sido libertados del pecado con un propósito. Hello. Y cuando usted le ministra a alguien, dígale, yo he sido libertado del pecado con un propósito. I've been set free from sin for a purpose. Amen. Para ello, él anuncia 3 declaraciones, 2 a modo de preguntas y respuestas y una conclusión que explica lo mismo, pero con un poder y autoridad. Escúchame bien, déjame llevarlo por other side note. Si hemos sido liberados de la condenación de la ley, no tiene sentido volver a condenarnos al vivir en pecado. Lo voy a decir otra vez. Si hemos sido liberados de la condenación de la ley, no tiene sentido volver a condenarnos al vivir en pecado. Pablo dice claramente que estamos bajo la gracia de Dios y ya no bajo la ley. Pablo hizo una advertencia claramente parecida a los creyentes en la iglesia de Gálatas. Mira qué lindo esto. En Gálatas capítulo 4 versículo 7. Él dice esto. Ciertamente en otro tiempo. Diga conmigo otro tiempo. Otro tiempo. Eso es lo que usted y yo éramos antes. Ciertamente en otro tiempo. Él se refiere a la iglesia de Gálatas. No conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, otro tiempo y ahora. Otro tiempo y ahora. O sea, eso significa que ha habido un cambio, transition, right? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, I like that. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por lo tanto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Why go back? ¿Por qué regresar cuando hemos sido llamados a la obediencia? A obedecer a Dios. Otra palabra, tenemos que llegar a una conclusión en nosotros que ya yo soy quien Dios dice quién soy. Amén. No lo que el hombre dice quién soy, Amén. sino lo que Dios dice quién soy. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, escogido por Dios. Soy la cabeza, no la cola, estoy por encima, no por debajo. Soy la bendición de mi papá Dios. Él me ha dado el reino. ¿Usted escuchó eso? He has given us the keys to the kingdom. Hallelujah. Y una de esas llaves que nos ha dado es la de la obediencia. We have the keys to the kingdom. Through his character and who we are. ¿Quiénes somos nosotros? Punto número 2. Somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Somos esclavos a aquello que obedecemos. Mami siempre me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Nunca se me olvida eso. Un refrán, sea lo que sea, de que yo era pequeño, mami dime con quién anda y te diré quién eres. Escúchame bien. Y eso ahora yo lo pego a la palabra. Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hello? Yo puedo janguear con quien yo quiera, pero me conviene a mí esta relación. Que ahora soy cristiano. Pero ¿sabes? Somos amigos de años, pastor, usted sabe, y jangueamos y de vez en cuando, tú sabes, damos una frita por ahí. Pero o sea, no es pecado, no está mal. Tengan mucho cuidado, No estoy juzgando a nadie, pero ¿sabe qué? Somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Tengan cuidado porque el enemigo es astuto. Él es astuto. Ahora, la palabra aquí traducida como sometéis o sometido, de la Reina Valera del 60 es traducida como os presentáis. En otra palabra, tenemos que presentarnos delante de Dios conforme a aquello que Él ha puesto en nosotros como hijos e hijas de Dios. Ahora tenemos que acceso libre al trono de la gracia. Y Dios demanda de nosotros obediencia y que nos presentemos
delante de Él confiadamente, entendiendo de que no somos quien éramos antes, porque ahora obedecemos a Dios y nos sometemos al plan y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Solo hay dos cosas a las que nos sometemos o nos presentamos: al pecado o a la justicia. Lo leímos en la palabra de Dios. ¿Ven? El pecado o la justicia. Y cada uno de ellos tiene un resultado. Pablo es radical y tiene una postura blanco-negro al decir que cuando nos sometemos lo hacemos como esclavos y con un propósito. Y ese propósito es la obediencia, es de obedecer. El hombre durante siglos reclama sus derechos, claro, exige sus libertades, pero la palabra, escúcheme bien, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios proclama claramente que el hombre siempre es y será esclavo. Déjame decirte esto, te lo voy a decir con todo amor. Usted y yo siempre seremos esclavos. ¿Le gusta o no le gusta escuchar esto? Usted y yo siempre seremos esclavos a algo o a alguien. Mientras estamos viviendo en esta carne, vamos a ser esclavos a algo. Pero procure ser esclavo de la justicia. Procure ser esclavo del amor de Dios. Que cuando lo acusen a usted, ese es un cristiano. Sí lo soy, culpable soy cristiano. Aleluya. Lleno de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la unción de Dios, soy creyente. Amén. Porque va a llegar ese día. Va a llegar ese día en que vamos a ver quién es quién. ¿Usted es seguidor de Cristo, sí o no? Sí. Off with your head. ¿Seguidor de Cristo, sí o no? No. Ok, vete para allá. Ahí vamos a ver quién es quién. Cuando llegue ese día, el Apocalipsis habla de eso. La libertad tal y como es plenamente definida, es un atributo que le pertenece solamente a Dios. La libertad del hombre, escuchen bien esto, es restringida por los parámetros que Dios le ha impuesto y aquellos que la palabra que circunscriben su propia naturaleza. Hermano, tenemos que tomar un autoinventorio, palabra grande. Tenemos que tomar un autoinventorio de nuestras vidas y mirarnos o examinarnos a la luz o el espejo de las Sagradas Escrituras. De quiénes verdaderamente somos delante de Dios. Y le estamos obedeciendo o no a Dios. Estamos llevando sus estatutos, sus decretos conforme a como Él lo ha puesto, o estamos, como dice la canción, vive tu vida, no viva la del vez. O sea, estamos viviendo conforme a lo que Él dice, o como dice mi vecino. Tú eres cristiano. Pero tú puedes salir y gozar también. Tú puedes darte un traguito de vez en cuando. Tú puedes hacer esto de vez en cuando. No, hermano, no. Estamos en tiempos que tenemos que ser diferentes. Si nos llamamos cristianos, creyentes, hijos e hijas de Dios, y estamos viviendo bajo la obediencia, una obediencia, escúchame bien, sometida a Dios, entonces tenemos que ser diferentes. No, yo no puedo ser el mismo. Tenemos que, diga conmigo, yo tengo que ser diferente. Si voy a obedecer a Dios. Si usted va a obedecer a Dios, tiene que ser ¿qué? Diferente. Aleluya. Ahora, lo voy a dejar con esto, ¿ok? Lo voy a dejar con esto porque es importante. Nunca olvide quién usted es en Cristo Jesús, número uno. Nunca olvide a qué usted ha sido llamado, ¿ok? Y a quién usted le pertenece, ¿ok? La obediencia es mejor que el sacrificio. Y yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en este día. ¿Cómo está puesto de pies? Aleluya. Gracias, Señor Padre. Obediencia, obediencia, obediencia. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en el área de la obediencia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres estables, definidos, sometidos a tu palabra, a obedecerte a ti y caminar conforme, Señor, a lo que tú ya has puesto delante de nosotros. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, en cualquier área.
de la obediencia y ayúdanos a someternos a tu mano poderosa. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Aquellos que nos están viendo los bendecimos grandemente. Será hasta la próxima semana. Así que Dios me los bendiga a todos. Chao.